Bueno, vamos a iniciar el estudio del capítulo 4 de la materia, que se llama Israel, el pueblo que hizo memoria de su encuentro con Dios. Tiene una gran importancia la memoria en este capítulo fundamentalmente, ¿sí? Porque vamos a tener en cuenta que en cierto momento de su historia el pueblo de Israel hizo memoria y buscó en el pasado, ¿sí? Algo que le diera identidad. Y en el pasado encontró la historia de un antepasado que se llamaba Abraham. En aquel tiempo, en la antigüedad, era muy común que cada pueblo pensara que descendía de un antepasado eh, legendario, mitológico, ¿sí? Los romanos pensaban que descendían de Rómulo y Remo, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en cierto momento Israel hace la memoria del pasado y ahí encuentra los relatos sobre Abraham, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, ya vamos a volver sobre ese momento. Discúlpeme si los hago dar saltos, no vamos contando la historia linealmente, ¿sí? Recién a partir del capítulo 5 vamos a tomar los libros de la Biblia y los vamos a ir analizando en el orden en que están en la Biblia y que cuentan la historia, ¿sí? El Génesis y así, después el Éxodo y así con todos los libros que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ahora el capítulo 1 al 4 es una gran introducción metodológica, ¿sí? Bueno, necesito que repasemos un poquito lo que habíamos visto sobre la religión en Canaán, unos, haciendo números redondos, unos 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Bueno, no había monoteísmo. Monoteísmo es cuando el pueblo cree en un solo Dios, en la existencia de un solo Dios. Bueno, en aquel entonces, como vimos, en las ciudades, cada ciudad, tenía su propio Dios, ¿sí? Que esto era una evolución de los tótem de la antigüedad, en la cual los grupos humanos de cazadores ponían una figurita en el frente de su asentamiento para sentirse protegidos. Eso había evolucionado junto con las sociedades humanas y cuando estaban ya las ciudades, el tótem ya no era un tótem, sino que era un dios. Seguía teniendo la misma función, proteger al grupo, ¿sí? En este caso a la ciudad. Nada más que ahora tenía altar, tenía templo y tenía sacerdotes y un culto, ¿sí? Uno de los dioses de Canaán era él, al cual se suponía que era un dios creador de la naturaleza, de los animales, de las criaturas, y también era altísimo, todopoderoso y eterno. Esas tres cualidades tenía. No era el único dios, ¿sí? Había otros dioses como por ejemplo Baal, bueno, y otros que vamos a ir encontrando en el estudio. En el campo, dijimos también en el capítulo anterior que los pastores nómadas creían en un dios sin nombre que se le ha llamado el dios de los padres. Los estudiosos de la Biblia lo han llamado así, el dios de los padres, ¿sí? Porque era el mismo dios al que habían rezado los padres de estos pastores y los padres antes de ellos y así, ¿sí? Era una tradición familiar, ¿no? Entonces, en el campo, los pastores no tenían templo, ni sacerdotes, ni cultos. Simplemente oraban a este Dios desconocido y anónimo cuando necesitaban algo concreto, cuando iban a emprender un viaje, por ejemplo, y necesitaban en ese viaje que se jugaban la existencia, encontrar un pozo de agua, encontrar pastos para los animales. Entonces hacía una pequeña ceremonia que la hacía el mismo jefe del clan, ¿no? Sacrificaban un corderito de rebaño y con la sangre de ese animalito untaban los palos de las tiendas en las cuales vivía esa gente, ¿no?
que después armaban y las llevaban a cuestas, ¿sí? Seguramente ustedes ya están dando cuenta de que este rito va a ser recuperado después. Entonces era un dios cercano al cual se le rezaba nada más que para lo necesario, y que eran cosas muy concretas las que necesitaban, no sé, ¿sí? Muy diferente del dios él, ¿sí? Después con el tiempo el, el, el pueblo, la gente fue como mezclando esas dos características, ¿no? El todopoderoso, eterno, altísimo podía ser a la vez cercano, ¿no? Pero eso es algo que se va dando con el tiempo. En este momento, 2000 años antes de Cristo, era diferente la cosa, ¿no? Bien, entonces, algo más en relación a la tierra de Canaán. Canaán significa país de la púrpura, porque en las orillas del mar Mediterráneo, ahí se juntaba un molusco que producía esa tinta, ¿no? Y que era algo muy apreciado, ¿no? El púrpura es un color que desde la antigüedad como que impone respeto, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, los cardenales visten con ese color, los antiguos emperadores de Roma tenían las capas de ese color, ¿no? El púrpura era poder teñir una tela y volverla color púrpura, era algo que daba mucha ganancia, ¿sí? Bueno, en Canaán, así como vimos que cada ciudad tenía su propio dios, bueno, cada ciudad tenía su gobernante, que era la vez el sacerdote del culto, ¿no? Un ejemplo puede ser Melquisedec, este personaje del Antiguo Testamento, que es mencionado en el libro de Génesis. Se supone que era el rey y el sacerdote de una ciudad llamada Salem, que es identificada con Jerusalén. Bueno, esta región hacia el año 1800 era parte del imperio egipcio, pero los egipcios no estaban, no dominaban así de forma permanente, ¿sí? Pero políticamente dependía de Egipto esta zona, ¿sí? Cada tanto el ejército egipcio tenía que entrar y hacer unas razias para poner orden, porque era una zona muy turbulenta, las ciudades luchaban entre sí, había bandas de beduinos que venían desde el desierto y atacaban las ciudades. Era una cuestión muy turbulenta la época aquella, ¿sí? Y había un contraste muy grande entre lo que era las ciudades costeras, que eran las más ricas porque podían producir esto de la púrpura y porque podían comerciar a través de los puertos. Era muy diferente con las ciudades del interior. Ya ahí había un contraste entre los puertos y el interior. El interior era más pobre, era zona tierra adentro, zona montañosa, menos difícil, menos fácil, perdón, para sembrar, para tener animales, ¿no? Mucha menor actividad comercial, ¿sí? Mucho más actividad pastoril, como esta de la que estamos hablando, ¿sí? Y en el campo predominaba muy fuertemente la estructura patriarcal que ya les he mencionado, ¿sí? Había un jefe del clan, la estructura social era el clan. Eran familias que estaban todas emparentadas, y que obedecían a uno de los integrantes de la familia, que era el que tenía la autoridad. Siempre era un varón, era un patriarca. De ahí viene el término patriarcado, ¿sí? Este varón grande de edad mandaba a los otros varones, sus hijos, y esos hijos a su vez mandaban a sus hijos, y así iba bajando la estructura, la pirámide, ¿no? Siempre conservando los varones el poder. Bien, eso en cuanto a cómo era Canaán unos 2000 años antes de Cristo, 2000, 1800. Las fechas acá son bastante flexibles, ¿sí?
porque los registros históricos que se tienen no permiten una exactitud como la que nos gustaría, ¿sí? Bueno, en esta tierra se inserta la historia de Abraham, ¿sí? Y esta historia fue recuperada por el pueblo fuertemente en cierto momento, que es el momento del Éxodo, ¿sí? El Éxodo es el momento en que se forma el pueblo de Israel, ¿sí? No existían desde antes. Ahí se forma. Los que venían huyendo con Moisés, los que se encontraron en el camino, los que estaban en el desierto, los que encontraron en la tierra prometida cuando ellos la conquistaron. Toda una gente diversa eh, que no tenía mucho en común, ¿sí? Dice el texto que más bien los unía la miseria, ¿no? Esclavos que se habían fugado, pastores de un desierto pobrísimo, eh, otros pastores que vivían en Canaán, que estaban hechos a menos por la gente de las ciudades, o sea, toda una sarta, por decirlo así, de pobres, ¿no? ¿Qué tenían en común esa gente? La fidelidad a un Dios, ¿no? A un Dios que se llamaba Yahvé. Y ellos en ese momento cuando se ven todos juntos y se ven tan diversos, dicen, ¿qué nos une? Nos une la fe, nos une la fe, ¿no? Y ahí se ponen a hacer memorias, ¿no? Y ahí entonces empiezan a aparecer las historias. Alguien contaba la historia de un tal Abraham, ¿no? Contaba la historia de los hijos de Abraham. Insisto, es una tradición oral, no es una tarea periodística ni de un historiador. La gente recuerda lo que se acuerda, y lo que no se acuerda lo rellena con la imaginación, ¿no? Entonces, así Israel fue, ese Israel que ya estaba en la tierra prometida fue armando su pasado, fue como un rompecabezas, ¿sí? Así fue haciendo memoria y encontrando su identidad, ¿sí? Y así, bueno, se recuperaron después las historias sobre los orígenes, y todo lo que implica el Génesis, ¿no? Y así la gente contaba cómo se imaginaba el origen del mundo, por ejemplo, el origen de las sociedades, ¿no? Ya no era una tarea histórica, científica. La gente recuerda e imagina. ¿Quién estuvo presente en el momento de la creación para decir que fue así? Nadie. Pero es como el pueblo fue relatando, según sus tradiciones, el origen de las cosas, ¿no? Bueno, así cerramos este estudio de la memoria, ¿no? De Israel. Desde ese presente, cuando están ahí todos después del éxodo, ahí miran hacia atrás y ahí miran el pasado y también lo reelaboran. No quiere decir que hacen una tarea científica de analizar el pasado, pero hacen memoria, ¿sí? Hacen memoria, esto es importante. Bueno, y ya terminando, conectamos esto con la catequesis, ¿no? ¿Qué podemos decirle a los chicos, a los jóvenes y a los adultos que se preparan en la catequesis con nosotros, ¿sí? Podemos decirle varias cosas, ¿no? Primero, que hay que ser perseverantes, ¿no? Ser perseverantes en los momentos de prueba. Ya vamos a ver que Israel pasó muchas pruebas y muchos momentos difíciles. Y este pueblo que se encontró en el Éxodo, este pueblo de pobres que se encontró mirándose la cara unos a otros, descubrió que había sido perseverante, que la perseverancia es un valor, ¿no? Eso también le podemos transmitir a los chicos, que hay que ser perseverantes. Más en estos tiempos en los que hago un intento, no me sale, abandono a otra cosa. No, persevera. Esto de la memoria también lo podemos recuperar. Hay que invitar a nuestros catequizandos a que hagan una memoria agradecida, ¿sí?
Las personas muchas veces no lo hacen, ven el pasado y encuentran todo lo negativo. Siempre cuando se hace un análisis de algo, sale mucho más fácil lo negativo que lo positivo. Cuando analicemos el pasado nuestro y cuando le digamos a los catequizandos, che, mira en tu pasado, hacé memoria agradecida, descubrí cuáles son las cosas que Dios hizo por vos, descubrí esos momentos, acordate de esos momentos en los que se dio vuelta la tortilla y saliste airoso, de esos momentos en los que necesitabas algo y lo conseguiste. Hacé memoria de las personas que estuvieron con vos cuando estabas caído. Invitémosle a los catequizandos a ser agradecidos, a mirar el pasado con una mirada de agradecimiento y no tanta negatividad. Otro aspecto a destacar, dice acá, es el de la condición humilde del pueblo de Israel, ¿sí? Un pueblo de pobres, lo vengo diciendo desde el principio, ¿sí? Es en el medio de los pobres donde Dios hace sus obras más gloriosas. Digámosle a los chicos, a los jóvenes, a los adultos. Tal vez seas pobre, pero no sos tan pobre como para que Dios no haga en vos algo riquísimo, ¿sí? El pobre es el tesoro de Dios. Ahí es donde Dios hace su obra gloriosa, ¿sí? Y lo último, la diversidad, ¿sí? Dijimos que el pueblo de Israel era diverso y que lo único que tenían en común era la fe, ¿sí? Invitémosle a nuestros catequizandos a poner eso por delante cuando vayan, a donde vayan, al colegio, a la universidad, a la barra de amigos, al baile, a encontrar a Dios y a hablar de Dios en esos lugares, no que se pongan a predicar en medio de la peatonal a los gritos, como he visto que hacen algunos, sino que hablen de Dios y que vean a Dios cuando están jugando el fútbol en un picadito en la canchita. Buscalo a Dios, eso tenemos que decir, buscalo a Dios y vas a ver que está más presente de lo que tal vez habías pensado al comienzo. Bueno, después vamos a ir con el capítulo 5 y ya ahí vamos a entrar con Adán y Eva.